Buen día. Primero, dos noticias, buenas y malas. Lo bueno es que, a diferencia de su predecesor, W210, el clase EW211 ya no necesita ser pintado cada año como una valla. Aunque la producción comenzó en 2002, todavía se pueden encontrar ejemplares libres de óxido. Sin embargo, aquí es donde entran las peores noticias. El hecho de que puedas encontrar piezas bonitas no significa que todo el mundo será así. Aunque parte de la carrocería del W211 está hecha de aluminio, el coche todavía tiene problemas de oxidación en los elementos de acero. El consuelo es que estos problemas no suelen ser tan avanzados como en el predecesor. Las principales razones de esta situación se suelen citar en dos. La primera es la insuficiente protección anticorrosión, y la segunda la pintura. Al comienzo de la producción del Mercedes W211, el fabricante todavía estaba experimentando con barnices ecológicos a base de agua. Como resultado, se reduce la resistencia a la corrosión de los modelos del 2002 al 2004. El óxido afecta con mayor frecuencia a los umbrales de las puertas y a las tiras decorativas de las puertas, así como a la tapa del maletero y a los bordes de los guardabarros traseros. La situación no mejora por el hecho de que, por supuesto, hay en el mercado muchos coches dañados por accidentes y, a menudo, reparados de forma descuidada. Lamentablemente, el coche también sufre problemas con el sistema eléctrico y la electrónica. Especialmente mala fama ha adquirido el Sensotronic Brake Control, SBC, es decir, el sistema de frenado electrohidráulico. Más información sobre ello en la sección siguiente. Esta generación de la clase E adolece de un número relativamente grande de problemas menores pero molestos. Las llaves y los interruptores de encendido están dañados, normalmente sin síntomas previos. El sistema de plegado eléctrico de los retrovisores exteriores, el sistema multimedia. El sistema de aire acondicionado tampoco está exento de fallos, provocados por fallos en el software de control del aire acondicionado. Mucha gente se queja de fallos en los faros de xenón. A menudo se culpa a las instalaciones eléctricas mal protegidas por muchos fallos similares. También vale la pena recordar que los automóviles anteriores al lavado de cara y algunos después del lavado de cara tienen dos baterías. Si la electrónica de a bordo tiene problemas con el funcionamiento estable, a veces se debe simplemente a una carga insuficiente de la batería más pequeña. De serie, el Mercedes clase EW211 con carrocería sedán salió de fábrica con una suspensión multibrazo de serie en la parte delantera y trasera. En comparación con el W210, el material se cambió de acero a aluminio, lo que, según algunos sitios web, se reflejó en la menor durabilidad de la suspensión del modelo más nuevo. Las horquillas o al menos sus casquillos a menudo requieren reemplazo. Aún así, no está mal comparado con la competencia. Hay casos en los que la clase E puede viajar aproximadamente 300.000 millas sin ninguna interferencia importante con la suspensión. km, esto es lo que pueden soportar los amortiguadores. Sin embargo, no se debe contar con una durabilidad excepcionalmente larga de los extremos de las barras de dirección. Son uno de los elementos que se desgastan más rápidamente en el chasis del W211, como lo confirman, entre otros, clasificación de confiabilidad, GTU con diéresis. Hay que tener en cuenta que todos los coches con carrocería familiar estaban equipados de serie con una suspensión autonivelante del eje trasero. Se recomienda una inspección minuciosa de su estado. Los modelos de gasolina V8, en ambas versiones de carrocería, excepto el E55 AMG, venían de fábrica con suspensión neumática Airmatic de serie. En las versiones más débiles, y en el E55, era opcional. Desafortunadamente, este sistema es muy similar al Airmatic de emergencia del clase SW220. Los elementos más defectuosos de esta suspensión incluyen amortiguadores/fuelles, compresor y sensores que controlan el funcionamiento del sistema. Anteriormente mencioné el sistema de frenos SBC. Tiene un cilindro maestro controlado electrónicamente. El principal problema son los fallos de las bombas, aunque también hay un problema más prosaico. El sistema está programado para un número específico de aplicaciones de frenado. Si el usuario lo excede, habiendo ignorado previamente las advertencias sobre acercarse al límite, los frenos se bloquean y el automóvil no se puede conducir, incluso si el sistema en sí sigue siendo teóricamente funcional. El SBC, a pesar de sus ventajas, resultó ser demasiado problemático y poco fiable, por lo que fue abandonado durante el lavado de cara de 2006. Después de muchos años, es posible regenerar bombas y otros elementos del sistema de frenado electrohidráulico del W211, pero el SBC sigue siendo una de las principales razones por las que se recomiendan los coches renovados.
Otra cosa es que hoy en día es mucho más barato que antes, y SBC irrita principalmente por la inevitabilidad de la reparación, no por su precio. Hay que tener en cuenta que el SBC hace mucho más difícil incluso la simple sustitución de las pastillas de freno. Para ello es necesario un ordenador de diagnóstico Star Diagnosis, que permitirá retraer los pistones de freno en las pinzas. Mercedes ofrecía una amplia gama de propulsores para el W211, tanto de gasolina como diésel. El motor de gasolina más débil es un 1,8 litros con compresor mecánico que, según el año, ofrece unos buenos 163 o 184 CV. Este motor estuvo disponible durante todo el periodo de producción de esta generación de la clase E, y era el único motor de gasolina de 4 cilindros de la gama. Pero también se ofrecía una versión NGT adaptada para quemar gas natural. El resto de la gama incluía motores V6 de diversas cilindradas y potencias, de 177 a 292 CV, mientras que el broche de oro de la gama eran los motores V8. Los más débiles son los motores atmosféricos 5,0 y 5,5 del modelo E500 306 a 388 CV. Pero también hubo versiones E55 AMG, antes del lavado de cara, 5,4 con compresor mecánico, 476 CV, y E63 AMG, después del lavado de cara, atmosférico 6,2 514 CV. Los motores básicos 1,8K se consideran relativamente sencillos, aunque ocasionalmente tienen problemas con los compresores mecánicos. Afortunadamente, la disponibilidad de servicios relacionados con la reparación y regeneración de compresores ha mejorado en los últimos años. Es más barato comprar un compresor usado, pero es una lotería. Además, los motores 1,8 clase E también tienen problemas con las cadenas de distribución. Esta es una característica común con algunos motores V6, con especial énfasis en el motor 3,5 V6. Además de los problemas con la sincronización, también amenaza a los usuarios con el riesgo de dañar los ejes de equilibrio y los engranajes del sistema de sincronización. Otros problemas incluyen fallos de encendido reportados por propietarios de varias versiones de motor, aunque la mayoría de los casos de este tipo en los foros de discusión se refieren a motores 1,8K y 5,0 V8. También debe controlar el estado del aceite y el refrigerante. Ocasionalmente se producen fugas y otros problemas relacionados con los sistemas de lubricación y refrigeración en la mayoría de los motores. Sin embargo, los partidarios de las instalaciones de gas deberían estar satisfechos. La mayoría de los motores pueden funcionar con gasolina sin mayores problemas, con la excepción del modelo renovado E350 CGI con inyección directa de combustible. Aquí solo es posible la postinyección de GLP. También en este caso, la gama de motores disponibles era muy amplia. Los motores diésel más débiles de la clase E tienen una cilindrada de poco más de 2,1 litros, exactamente 2148 centímetros cúbicos, a menudo se les llama 2,2, y una potencia que oscila entre 122 y 170 CV. Durante un breve tiempo también se ofreció una versión con solo 102 CV, pero solo en el W211 en la versión taxi de fábrica. Además, podrás elegir entre motores R5 y R6, ambos solo antes del facelift, V6 e incluso V8. En general, los motores diésel de la clase E gozan de mejor reputación que los de gasolina, siendo especialmente recomendable la variante de 5 cilindros, E270 CDI. El problema es que si queremos evitar el mencionado sistema de frenado electrohidráulico, necesariamente evitaremos este motor diésel, además del recomendado 3,2 R6. Entonces vale la pena elegir el motor básico 2,1, E200 CDI, E220 CDI. Por supuesto, ningún motor está completamente libre de defectos, por lo que se pueden esperar problemas con las bombas Common Rail, principalmente 2,1, los turbocompresores, en varios motores, o el sistema de inyección. Vale la pena recordar que según la versión y el año, el CDI, los motores tenían inyectores electromagnéticos o piezoeléctricos. Cabe destacar que, en realidad, ninguno de los motores diésel de la clase E es claramente una mala elección. En muchos casos, los elevados costes de mantenimiento no se deben a defectos excesivos, sino simplemente al desgaste general de la unidad motriz. No es razonable esperar que en un diésel de clase alta con varios años de antigüedad, el kilometraje real sea del mismo nivel. Nivel de 150 o 200.000 km,
Aquí escribimos detalladamente sobre el 3,0 V6 CDI o M642. El Mercedes clase EW211 se ofrecía con un total de 3 cajas de cambios, una manual de 6 velocidades y una automática de 5 o 7 velocidades. Esta última se encuentra en los coches fabricados a partir de 2004. Realmente no se oye hablar de problemas con las transmisiones mecánicas, pero lamentablemente no se puede decir lo mismo de las transmisiones automáticas. Básicamente, cuanto más potente sea el motor, mayor será el riesgo de que falle la transmisión automática. Los propietarios de motores diésel de 8 cilindros, E400 CDI, E420 CDI, se ven obligados en algunos casos a revisar la caja de cambios incluso cada 50 a 60.000 km. En estos casos, los problemas los causa principalmente el convertidor, pero no son infrecuentes los fallos de las electroválvulas y de los llamados embragues. Cárcel. El control de marcha de emergencia también puede ser un desastre para el propietario del vehículo. El Mercedes W211 podía circular sobre el eje trasero o sobre 4 ruedas, excepto las versiones AMG y los motores diésel básicos. Aquí no estaba disponible el 4x4. En los modelos con tracción total denominados 4MATIC, recuerda cambiar periódicamente el aceite de la caja de transferencia. Teniendo en cuenta la antigüedad del automóvil, si desea comprarlo, vale la pena considerar si realmente necesita dicha unidad. La lista de fallos repetibles no es demasiado larga. Un problema mayor son los costes. El Mercedes clase E es simplemente un coche caro de mantener como corresponde a un coche de clase superior. Este es un nivel de precios completamente diferente al de la clase media. Si hablamos de modelos básicos con un equipamiento modesto, no es gran cosa. Pero los propietarios de versiones como el E420 CDI con suspensión Airmatic deberían ser creyentes. Deben creer profundamente que este no es el día en que algo se estropee. Abajo. Sin embargo, el clase WI211 sigue siendo una opción interesante para quienes buscan un coche elegante y confortable. Aunque Mercedes alcanzó el nivel de durabilidad esperado por los usuarios solo en el modelo W212, los modelos V211 bien cuidados pueden seguir siendo muy divertidos de usar. La clave es encontrar uno, y eso llevará tiempo. Así que no hay ningún motivo particular para preocuparse. Y lo más importante es no planificar una compra como «encontraré algo esta semana». Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en